El carpintero que detuvo a 1000 alemanes nazis con solo 36 guerrilleros. Josep Melich, Valle de Arán, Pirineos españoles, octubre de 1944, 4:37 am. El Obersturmbannführer Klaus Weber comandaba una columna de aproximadamente 1000 soldados alemanes de la Onvieira División Panzer, retirándose a través de los Pirineos. Habían abandonado Francia después del colapso del frente occidental, huyendo del avance aliado hacia la relativa seguridad de la España franquista, donde esperaban reagruparse. Weber había planeado meticulosamente la ruta de escape. El Valle de Arán era paso natural a través de las montañas, usado por ejércitos durante siglos. Caminos estrechos pero transitables, terreno difícil pero manejable para tropas entrenadas y, sobre todo, aislado. Pocas aldeas, poca población, mínima resistencia esperada. «Estaremos en España en 48 horas», le dijo Weber a su segundo al mando, mientras la columna comenzaba a avanzar en la oscuridad preamanecer. «Los españoles nos darán asilo. Franco debe favores al Reich». Lo que Weber no sabía, lo que la inteligencia alemana no había descubierto, era que en las montañas sobre ellos, observando cada movimiento de la columna alemana a través de prismáticos, estaba Josep Melich. Melich tenía 32 años, carpintero de profesión. No tenía entrenamiento militar formal. Nunca había comandado nada más grande que cuadrilla de construcción. Pero había pasado 4 años luchando contra fascistas en la Guerra Civil Española. Luego otros 4 años organizando resistencia guerrillera en los Pirineos. Y esa mañana de octubre, con 36 hombres armados con rifles viejos, granadas improvisadas y conocimiento íntimo del terreno, Melich iba a demostrar que 1000 soldados alemanes eran exactamente 1000 demasiados para cruzar su montaña. «¿Cuántos son?», preguntó Ramón, el lugarteniente de Melich, contando la columna alemana que serpenteaba por el valle abajo. «Aproximadamente 1000», respondió Melich calmadamente, como si estuviera estimando tablas de madera en lugar de enemigos armados. «Tal vez más. Difícil de contar en la oscuridad». «Josep», dijo Ramón con urgencia apenas contenida. «Somos 36, ellos son 1000. Esto es suicidio». Melich bajó los prismáticos y miró a su amigo. «Ramón, ¿cuántos de esos 1000 conocen estas montañas? Ninguno. ¿Cuántos saben dónde están los desfiladeros estrechos, los puentes débiles, los caminos que terminan en precipicios? Ninguno. ¿Cuántos pueden moverse por este terreno en la oscuridad sin romperse el cuello?» Ramón entendió a dónde iba Melich. «Ninguno». «Exactamente», dijo Melich, sonriendo esa sonrisa tranquila que había calmado nervios de docenas de guerrilleros en docenas de batallas. «Ellos tienen 1000 hombres. Nosotros tenemos las montañas. Y en las montañas luchan por ti si sabes cómo pedirlo». Durante las siguientes 72 horas, Josep Melich y sus 36 guerrilleros ejecutarían una de las acciones de guerrilla más perfectas de la Segunda Guerra Mundial. Usando emboscadas coordinadas, sabotaje de infraestructura, guerra psicológica y explotación magistral del terreno, detendrían completamente a una fuerza 28 veces superior. Los alemanes sufrirían 87 muertos, 200 heridos. Perderían todos sus vehículos, abandonarían la mayoría de su equipo pesado y eventualmente se rendirían no a ejército aliado, sino a 36 montañeses catalanes que los habían convertido en prisioneros de guerra, en montañas que se convirtieron en su prisión.
Esta es la historia de cómo un carpintero sin entrenamiento militar formal derrotó tácticamente a fuerza alemana profesional. De cómo 36 hombres con equipo obsoleto neutralizaron a 1000 soldados con armamento superior. De cómo el conocimiento del terreno se convirtió en arma más letal que cualquier fusil. Y de cómo las montañas mismas se convirtieron en aliado que no podía ser derrotado. Los nazis nunca entendieron qué los golpeó. Solo sabían que habían entrado a valle aparentemente vacío y habían sido destrozados por enemigo invisible que atacaba desde todos lados, conocía cada piedra y convertía el paisaje mismo en campo de batalla donde cada paso adelante era trampa mortal. El carpintero se convierte en guerrillero Josep Melich Sanui. Nació el 23 de julio de 1912 en Vilaller, pequeña aldea en el Valle de Arán, Pirineos catalanes. Creció en familia de carpinteros. Su padre le enseñó el oficio. Cómo leer madera, cómo las vetas revelaban fuerza y debilidad, cómo construir estructuras que resistieran tiempo y clima de montaña. Para cuando Josep tenía 20 años, era carpintero maestro. Conocía cada tipo de madera que crecía en los Pirineos. Podía construir casa, puente, granero. Era vida honesta, pacífica, productiva. Luego llegó julio de 1936 y la Guerra Civil Española explotó. Josep, como muchos jóvenes catalanes de izquierda, se unió a las milicias republicanas. No por ideología abstracta, sino por pragmatismo concreto. Franco representaba centralismo que destruiría autonomía catalana. La República representaba posibilidad de autodeterminación. Josep luchó en la columna Durruti, luego en la 25ª División del Ejército Popular. Pero su verdadera educación militar no vino de entrenamiento formal. Vino de 4 años luchando en las montañas contra tropas franquistas. Aprendió lecciones que ningún manual militar enseñaba. Lección 1. El terreno es arma. En batalla en Sierra de Guara, en 1937, la unidad de Josep fue emboscada por fuerza franquista 3 veces superior. Situación táctica, derrota inevitable. Pero Josep notó que los franquistas estaban posicionados en ladera que, aunque tenía ventaja de altura, era fundamentalmente inestable. Piedra esquisto que se fragmentaba fácilmente. Disparen a las rocas sobre ellos, no a los hombres, ordenó Josep. Sus hombres obedecieron. Las balas golpeaban el esquisto, fragmentándolo. Las rocas comenzaron a deslizarse. Pequeño, deslizamiento se convirtió en avalancha. Los franquistas fueron enterrados o forzados a retirarse. Josep ganó batalla sin matar a un solo enemigo. Las rocas hicieron el trabajo. Lección 2. La movilidad vence al armamento. En 1938, Josep comandaba grupo de guerrilla de 20 hombres contra batallón franquista de 200 con artillería. Imposible ganar en batalla directa, así que Josep no luchó batalla directa. Sus hombres atacaban de noche, disparaban desde posición, mataban 2-3 soldados. Luego desaparecían en la oscuridad antes de que el enemigo pudiera responder. El batallón franquista respondía disparando artillería al último punto de ataque. Pero Josep ya estaba a kilómetros de distancia. Los franquistas desperdiciaban munición bombardeando montañas vacías. Después de 2 semanas de esto, el batallón franquista se retiró. Habían perdido 40 hombres y cientos de proyectiles de artillería. Josep había perdido 0 hombres y usado aproximadamente 200 balas. Lección 3. El miedo es multiplicador de fuerza. Josep aprendió que en la guerra de guerrillas, la percepción importaba más que la realidad. Si hacías que el enemigo pensara que eras más numeroso, más peligroso,
más omnipresente de lo que realmente eras. El enemigo actuaba como si fuera verdad. Desarrolló técnicas. Atacaba desde múltiples direcciones simultáneamente, usando grupos pequeños, creando impresión de fuerza grande. Dejaba evidencia falsa de números mayores, fogatas extra, huellas falsas. Nunca atacaba del mismo lugar 2 veces. Siempre atacaba cuando el enemigo estaba más vulnerable, comiendo, durmiendo, moviendo equipo. Para abril de 1939, cuando la República finalmente cayó, Josep Melich era veterano de aproximadamente 80 enfrentamientos guerrilleros. Había desarrollado instinto para guerra de montaña que ningún libro de texto podía enseñar. El exilio y la resistencia. Cuando Franco ganó la guerra en abril de 1939, Josep huyó a Francia con aproximadamente 500.000 otros republicanos españoles. Fue internado en campo de refugiados en Argelès-sur-Mer, campo brutal en playa donde 100.000 republicanos vivían en condiciones apenas habitables. Pero Josep no permaneció largo tiempo en el campo. En junio de 1939, escapó y regresó a los Pirineos. No al lado español donde Franco ejecutaba republicanos, sino al lado francés donde podía operar relativamente seguro. Estableció base en Valle Remoto. Comenzó a reunir a otros republicanos exiliados, organizándolos en red de resistencia. El objetivo inicial era simple: ayudar a republicanos a escapar de España franquista. Pero cuando Alemania invadió Francia en 1940 y los nazis ocuparon el país, el objetivo evolucionó: luchar contra fascismo en cualquier forma que tomara. Para 1942, Josep comandaba red guerrillera de aproximadamente 150 hombres dispersos a través de los Pirineos. La mayoría eran veteranos de la guerra civil como él. Todos conocían las montañas íntimamente. Todos odiaban al fascismo con odio forjado en 4 años de guerra brutal. La red operaba en células pequeñas de 5 o 10 hombres. Cada célula era independiente. Si una era capturada, las otras continuaban. Josep coordinaba las células, pero no las controlaba centralmente. Las actividades principales eran sabotaje de líneas de comunicación alemanas, emboscadas a patrullas alemanas pequeñas, rescate de pilotos, aliados derribados, contrabando de refugiados sobre las montañas, recopilación de inteligencia sobre movimientos alemanes. En 3 años de operaciones, 1941 y 1944, la red de Josep ejecutó aproximadamente 200 acciones contra alemanes y colaboracionistas. Mataron o hirieron aproximadamente 300 alemanes. Rescataron 47 pilotos aliados. Ayudaron a escapar a aproximadamente 2.000 refugiados. Las pérdidas de Josep: 23 hombres muertos, 15 capturados. Los alemanes sabían que había resistencia en los Pirineos, pero no podían eliminarla. El terreno era demasiado vasto, los guerrilleros demasiado móviles, la población local demasiado simpatizante. Para octubre de 1944, Josep Melich era probablemente el guerrillero más experimentado en los Pirineos. Había sobrevivido 8 años de combate continuo. Conocía cada valle, cada paso de montaña, cada cueva en región de 50 kilómetros alrededor de su base. Y luego llegó la noticia que cambiaría todo. Una columna alemana grande estaba retirándose hacia España a través del Valle de Arán. El valle se convierte en trampa. El Valle de Arán es valle glacial en forma de V. Aproximadamente 30 kilómetros de largo, rodeado por picos de más de 2.500 metros. Hay exactamente una carretera principal que atraviesa el valle, siguiendo el río Garona. A ambos lados de la carretera, laderas empinadas, bosques densos, terreno imposible para vehículos. Era embudo natural, y Josep Melich iba a convertirlo en matadero.
Cuando Joseph recibió inteligencia el 15 de octubre de que columna alemana de aproximadamente 1000 hombres planeaba cruzar el valle en 48 horas, convocó reunión de emergencia de sus comandantes de célula. «No podemos dejarlos pasar», anunció. «Si 1000 alemanes llegan a España, se reagrupan, reequipan, eventualmente regresan al combate. Debemos detenerlos aquí». Los comandantes miraron a Joseph con incredulidad. «Joseph», dijo Ramón cuidadosamente, «podemos acosar a una columna de 1000 hombres, tal vez matar a algunos, pero detenerlos completamente. ¿Somos cuántos? 150 hombres dispersos en 100 kilómetros de montañas. No podemos concentrar más de 40-50 para acción única». Joseph asintió. «Correcto. Así que no concentraremos. Usaremos el valle mismo como arma. Ellos entrarán al valle porque no tienen otra ruta. Y una vez dentro, estarán atrapados». Desplegó mapa improvisado del valle, dibujado de memoria y experiencia. «La carretera pasa por 3 puntos críticos», explicó, marcando el mapa. «Aquí, Pont de Suert, puente estrecho sobre el Garona. Solo puede pasar un vehículo a la mina. ¿Ves? Aquí, desfiladero de Ventosa, carretera tallada en acantilado. 100 metros de caída a un lado. Y aquí, Bosost, último pueblo antes de España. La carretera se estrecha a 3 metros de ancho entre edificios». «3 cuellos de botella», continuó Joseph. «3 lugares donde 1000 hombres se vuelven irrelevantes porque solo pueden usar 10 a la vez. 3 lugares donde nosotros elegimos cuándo, cómo y dónde luchamos». El plan era brillante en su simplicidad. Fase 1. Dejarlos entrar. No atacar mientras la columna entraba al valle, permitir que avanzaran profundamente, darles falsa sensación de seguridad. Fase 2. Cerrar la trampa, destruir el puente en Pont de Suert detrás de ellos, bloquear la carretera adelante en Bosost con deslizamiento. Ahora están atrapados en el valle sin ruta de escape adelante o atrás. Fase 3. Destrucción metódica. Atacar en los 3 puntos de cuello de botella simultáneamente. Usar francotiradores en las alturas, fuera del alcance de respuesta alemana. Destruir vehículos, forzando a alemanes a abandonar equipo pesado. Nunca comprometerse a batalla abierta, atacar, retirarse, reposicionar, atacar de nuevo. Fase 4. Guerra psicológica, hacer que alemanes crean que están rodeados por fuerza grande. Ataques nocturnos constantes para prevenir sueño. Hacer cada paso adelante costoso en vidas. Destruir moral hasta que se rindan o huyan a las montañas, donde morirían de exposición. «¿Cuántos hombres necesitas?», preguntó Ramón. Joseph hizo cálculos mentales. «Dame 36, 12 en cada punto de emboscada. Yo coordino moviendo entre posiciones. 36 hombres para detener a 1000. Las matemáticas eran absurdas, pero el terreno hacía que las matemáticas fueran irrelevantes. La trampa se cierra. La columna alemana entró al Valle de Arán el 17 de octubre de 1944 a las 6:01 am. Aproximadamente 1000 hombres, 40 vehículos, camiones, autos blindados, motocicletas, artillería ligera. El Obersturmbannführer Weber estaba satisfecho. El valle parecía vacío, aldeas pequeñas, pocas personas, sin señales de resistencia. «Velocidad constante», ordenó. «Queremos estar en Bosost para medianoche». La columna avanzó sin incidentes por 6 horas. Pasaron Pont de Suert, donde guerrilleros escondidos en el bosque observaban pero no atacaban. Avanzaron por el desfiladero de Ventosa, donde francotiradores en los acantilados los observaban a través de miras,
pero mantenían dedos fuera de gatillos. Se aproximaron a Villayer alrededor de las 12:00 p.m. Weber comenzaba a relajarse. Tal vez la inteligencia estaba equivocada. Tal vez no había resistencia significativa aquí. Entonces Joseph Melich dio la orden. Cierren la trampa. En Pont de Suert, 20 kilómetros atrás, guerrilleros detonaron cargas explosivas cuidadosamente colocadas bajo el puente principal. El puente colapsó en el río Garona con estruendo que resonó por el valle. Simultáneamente, en Bosost, 15 kilómetros adelante, guerrilleros dispararon cargas que causaron deslizamiento masivo. Cientos de toneladas de roca bloquearon completamente la carretera. La columna alemana ahora estaba atrapada en segmento de 35 kilómetros de carretera. Sin puente atrás, sin paso adelante, rodeada por montañas imposibles de escalar con vehículos. Weber recibió reportes de ambos extremos casi simultáneamente. Entendió inmediatamente: emboscada. Posiciones defensivas, ordenó. Prepárense para ataque. Pero el ataque no vino. No inmediatamente. Durante 2 horas, nada pasó. Los alemanes esperaban, nerviosos, escaneando las laderas boscosas buscando enemigos. No vieron nada. Esto era guerra psicológica deliberada de Joseph. Deja que esperen. Deja que se pongan nerviosos. Deja que sus mentes imaginen amenazas más grandes de las que existen. Finalmente, a las 4:47 p.m., justo cuando la luz comenzaba a fallar, comenzó la emboscada. La primera sangre. El punto de ataque fue el desfiladero de Ventosa, donde la carretera estaba literalmente tallada en cara del acantilado. A un lado, pared de roca sólida de 50 metros de altura. Al otro, caída de 100 metros al río. La columna alemana estaba atascada en el desfiladero. Vehículos en fila india porque la carretera era demasiado estrecha para otra cosa. Joseph había posicionado 12 francotiradores en acantilados sobre el desfiladero, aproximadamente 200 metros sobre la carretera. Desde esas posiciones podían disparar directamente hacia abajo en la columna. Pero los alemanes, limitados por paredes del desfiladero, no podían disparar hacia arriba efectivamente. Apunten a conductores y oficiales, había instruido Joseph. Queremos desactivar vehículos y comando. No desperdicien munición en soldados ordinarios. A las 4:47 p.m., los 12 francotiradores abrieron fuego simultáneamente. 12 disparos. 12 blancos. El conductor del primer camión en la columna fue alcanzado en la cabeza. El camión se desvió, golpeó la pared del acantilado, bloqueó la carretera. Los siguientes 3 vehículos también perdieron conductores. Colisionaron entre sí o la pared. 2 oficiales alemanes, identificables por sus uniformes, cayeron muertos. La columna alemana entró en caos. Soldados saltaron de vehículos, buscaban cobertura que no existía en carretera estrecha. Disparaban hacia los acantilados, pero las balas rebotaban inútilmente en roca sólida o erraban completamente por la distancia y el ángulo. Los francotiradores recargaron y continuaron disparando. No era fuego rápido. Cada tirador tomaba 30-40 segundos entre disparos, apuntando cuidadosamente. Pero cada disparo encontraba blanco. Después de 15 minutos, los francotiradores habían matado a 19 alemanes, herido a aproximadamente 30 más y destruido o desactivado 8 vehículos que ahora bloqueaban la carretera. Luego, tan repentinamente como había comenzado, el fuego cesó. Los francotiradores se retiraron de sus posiciones, moviéndose por senderos de cabra que solo ellos conocían. Para cuando soldados alemanes escalaron los acantilados,
proceso que tomó 40 minutos en la oscuridad creciente. Las posiciones de francotirador estaban vacías. Weber evaluó la situación. 19 muertos, 30 plus heridos, 8 vehículos destruidos, columna dividida porque la carretera estaba bloqueada por camiones destruidos. Pero lo peor, no sabía cuántos enemigos enfrentaba. Podían ser 12, podían ser 200. No había visto a un solo atacante. La noche de terror. Esa noche, Josep ejecutó fase más psicológicamente devastadora del plan. Ataques de acoso continuo. Los 36 guerrilleros fueron divididos en equipos de 2-3 hombres. Cada equipo tenía sector de responsabilidad a lo largo de la columna alemana atrapada. Las instrucciones eran simples. Atacar cada 30-45 minutos, nunca del mismo lugar 2 veces, disparar 5-10 tiros, luego retirarse inmediatamente. Objetivo: prevenir que alemanes duerman. Crear sensación de cerco completo. A las 8:15 p.m., equipo en el flanco norte disparó ráfaga hacia campamento alemán. Mataron a 2 soldados, hirieron a 3. Los alemanes respondieron con fuego masivo, disparando cientos de balas hacia el bosque oscuro. No alcanzaron a nadie. Los atacantes ya se habían ido. A las 8:52 p.m., equipo en el flanco sur lanzó 2 granadas en grupo diferente de alemanes. 3 muertos, 5 heridos. De nuevo, respuesta alemana masiva. De nuevo, sin resultado. A las 9:34 p.m., ataque desde el este. A las 10:11 p.m., ataque desde el oeste. A las 10:55 p.m., ataque desde el norte de nuevo. Toda la noche continuó este patrón. Cada 30-45 minutos, disparo venía de alguna dirección. Los alemanes no podían dormir, no podían relajarse. Cada sombra podría ser enemigo, cada sonido podría ser ataque. Weber intentó organizar patrullas para encontrar a los atacantes. Las patrullas se adentraban en el bosque oscuro y eran emboscadas. De 12 patrullas enviadas durante la noche, 5 nunca regresaron. Los 43 hombres desaparecieron en la oscuridad. En realidad, solo 8 fueron matados. Los otros 35 se perdieron en las montañas, deambularon en círculos, eventualmente fueron capturados por guerrilleros o murieron de exposición. Para el amanecer del 18 de octubre, después de 10 horas de ataques de acoso, los alemanes estaban destrozados psicológicamente. Bajas totales de la noche: 23 muertos, 47 heridos, 35 desaparecidos. Pero más dañino que las bajas era el agotamiento. Los soldados que habían pasado noche entera en alerta máxima, disparando a sombras, saltando ante cada sonido, ahora estaban exhaustos, aterrorizados y convencidos de que estaban rodeados por fuerza enemiga masiva. Los guerrilleros habían perdido 0 hombres. Habían usado aproximadamente 500 balas y 15 granadas. La decisión de Weber. Al amanecer del 18 de octubre, Weber convocó consejo de guerra con sus oficiales supervivientes. La situación era insostenible. Atrapados en valles sin ruta de escape. Atacados constantemente por enemigo invisible, perdiendo hombres continuamente, sin sueño, sin moral, munición disminuyendo, heridos acumulándose sin evacuación médica adecuada. Las opciones eran limitadas. Opción 1. Quedarse y defenderse, eventualmente se quedarían sin munición y comida. Enemigo podía acosarlos indefinidamente. Resultado: muerte lenta o rendición. Opción 2. Intentar romper el bloqueo adelante en Bozost. Requeriría limpiar toneladas de roca mientras trabajaban. Estarían expuestos a fuego enemigo.
Incluso si abrían el paso, enemigo probablemente había minado la carretera más allá. Opción 3. Intentar retirarse a Pont de Suert. El puente estaba destruido, tendrían que construir puente nuevo o vadear el río, mismo problema. Expuestos mientras trabajan. Opción 4. Abandonar vehículos y equipo pesado. Intentar cruzar las montañas a pie, ruta hacia España existía, pero requería escalar picos de 2.500 metros octubre en los Pirineos. Nieve. Temperaturas bajo cero de noche, soldados no tenían equipo de montaña, guerrilleros conocían las montañas. Alemanes no. Resultado probable: pérdida masiva por exposición y emboscadas. Opción 5. Rendirse inaceptable para oficial de las SS, pero cada vez más atractivo para soldados ordinarios que querían sobrevivir. Weber eligió la opción 2, intentar romper el bloqueo en Bosost. Organizamos columna de asalto, ordenó. 200 hombres, nuestra mejor infantería. Avanzan a Bosost, limpian el deslizamiento, aseguran la ruta. El resto de la columna los sigue una vez que el camino esté abierto. Era plan razonable. También era exactamente lo que Joseph Melich esperaba que eligieran. La emboscada de Bosost. La fuerza de asalto alemana de 200 hombres avanzó hacia Bosost en formación de combate. Movimiento fue lento. Escaneaban cada árbol, cada roca, esperando emboscada. Joseph los dejó avanzar. Los guerrilleros en las alturas observaban, pero no disparaban. La fuerza alemana alcanzó el deslizamiento alrededor de las 12 p.m. Era enorme, aproximadamente 500 metros cúbicos de roca, tierra y árboles caídos bloqueando completamente la carretera estrecha. Weber evaluó la situación. Tomará 6-8 horas limpiar esto con trabajo manual, reportó su ingeniero. Comiencen inmediatamente, ordenó Weber. Turnos de 50 hombres trabajando, 150 en seguridad perimetral. Los alemanes comenzaron a trabajar. Era trabajo brutal. Mover rocas de cientos de kilos a mano, despejar árboles caídos, crear paso lo suficientemente ancho para vehículos. Joseph los observó trabajar por 2 horas. Los dejó establecer rutina, relajarse ligeramente. Luego, a las 4:15 p.m., ordenó el ataque. 12 francotiradores abrieron fuego simultáneamente desde posiciones en los acantilados sobre Bosost. Blancos. Alemanes trabajando en el deslizamiento, completamente expuestos. En los primeros 30 segundos, 11 muertos, 17 heridos. Los alemanes se dispersaron, buscaron cobertura. Pero había poca cobertura disponible. Estaban en carretera estrecha entre deslizamiento y pueblo, rodeados por pendientes empinadas. Los francotiradores continuaron disparando metódicamente. Cada disparo elegido cuidadosamente. Cada disparo encontraba blanco. Weber ordenó respuesta de fuego supresivo. Los alemanes dispararon cientos de balas hacia los acantilados. Pero los francotiradores estaban bien escondidos detrás de rocas, en distancias que hacían fuego de rifle inefectivo. Después de 20 minutos de esto, Weber entendió. No podían despejar el deslizamiento mientras estaban bajo fuego. Cualquier intento dejaba a los trabajadores expuestos a francotiradores que no podían ser suprimidos. Ordenó retirada de la fuerza de asalto de vuelta hacia la columna principal. Joseph dejó que se retiraran sin hostigamiento adicional. No había necesidad de perseguirlos. Ya había demostrado el punto. Los alemanes no podían romper el bloqueo. Bajas alemanas del intento: 27 muertos, 44 heridos. Bajas de guerrilleros: 0. Progreso en despejar el deslizamiento: aproximadamente 3% completado. La desintegración. Esa noche, 18-19 de octubre,
Josep intensificó los ataques de acoso. Ahora venían cada 20-30 minutos en lugar de cada 30-45. Pero agregó nuevo elemento: guerra psicológica activa. Los guerrilleros gritaban en la oscuridad en alemán. Varios habían aprendido alemán básico de prisioneros de guerra. «Están rodeados. Somos 1000. Ustedes morirán aquí. Ríndanse y vivirán». También usaban técnicas acústicas, disparaban en patrones que hacían que sonara como si hubiera francotiradores en todos lados. Detonaban pequeñas cargas explosivas en múltiples ubicaciones simultáneamente para crear impresión de fuerza masiva. La moral alemana colapsó. Los soldados ordinarios, ya exhaustos de 2 noches sin dormir, comenzaron a cuestionar abiertamente las órdenes. ¿Por qué continuar luchando? La guerra estaba perdida. Francia había caído. ¿Por qué morir en montañas españolas por causa perdida? En la mañana del 19 de octubre, Weber enfrentó amotinamiento incipiente. Aproximadamente 200 soldados se negaron a participar en otro intento de romper el bloqueo. «Prefiero rendirme a los guerrilleros que morir por nada», dijo un sargento abiertamente. Weber consideró ejecutar al sargento como ejemplo, pero se dio cuenta de que ejecutar a uno podría causar que los otros 199 se rebelaran completamente. La columna alemana se estaba desintegrando. La oferta de Josep. En la tarde del 19 de octubre, Josep hizo algo inesperado. Ofreció negociar. Envió mensajero, civil del pueblo local que hablaba alemán, a la columna alemana con mensaje para Weber. «Comandante alemán, están atrapados. No pueden avanzar, no pueden retirarse. Cada hora que permanecen, más hombres mueren. Les ofrezco términos honorables. Ríndanse. Entreguen armas. Serán tratados como prisioneros de guerra según Convención de Ginebra. Nadie será ejecutado. Serán entregados a autoridades aliadas apropiadas. Tienen 12 horas para decidir. Si rechazan, los ataques continúan hasta que estén todos muertos o se rindan de todas formas». Josep Melich, comandante, Fuerzas de Resistencia Pirenaicas. Weber leyó el mensaje con incredulidad mezclada con alivio. Incredulidad, porque estaba siendo ofrecida rendición por lo que suponía era fuerza guerrillera pequeña. Alivio, porque la oferta proporcionaba salida que no involucraba muerte de todos sus hombres. Convocó a sus oficiales. El debate fue acalorado. Algunos argumentaban por continuar luchando. «Somos soldados de las SS. No nos rendimos a bandidos montañeses». Otros argumentaban por realismo. «Hemos perdido 100+ hombres en 3 días. No podemos ganar. Al menos, si nos rendimos, sobrevivimos». Weber finalmente tomó decisión pragmática. «Negociaremos. Pero primero necesitamos saber con quién estamos tratando. ¿Cuántos son?». La rendición. Josep aceptó reunirse con Weber personalmente para negociar términos. La reunión ocurrió el 20 de octubre en Villayer, territorio neutral entre las líneas. Weber llegó con 4 oficiales, todos armados. Josep llegó solo, desarmado. Era movimiento calculado. Josep quería demostrar que no temía a los alemanes, que tenía confianza total en su posición. Weber estudió a Josep. Hombre de 32 años, ropa de montaña gastada, cara curtida por años de vida al aire libre, manos callosas de carpintero. No parecía comandante militar, parecía campesino. «¿Usted es el comandante?», preguntó Weber con incredulidad apenas oculta. «Soy Josep Melich», respondió Josep en alemán funcional. «Comando las fuerzas de resistencia en esta región». «¿Cuántos hombres tiene?».
Joseph sonrió esa sonrisa tranquila. Suficientes. Weber insistió. He negociado rendiciones antes. Necesito saber el tamaño de la fuerza a la que me estoy rindiendo. Joseph consideró. Podía mentir, inflar el número, pero decidió algo más audaz. Decir la verdad. 36, dijo calmadamente. Weber se quedó atónito. ¿Qué? 36 hombres. Algunos no están incluso aquí ahora mismo. Están en otras operaciones. Hoy, en este momento, probablemente tengo 28 hombres activamente comprometidos contra su columna. Weber miró a Joseph, buscando señales de engaño. Está mintiendo. No, respondió Joseph. No hay razón para mentir. Sus hombres ya están derrotados. El número no importa. ¿Cómo? Weber estaba genuinamente confundido. ¿Cómo 36 hombres detienen a 1000? Porque, explicó Joseph pacientemente, ustedes están en mis montañas. ¿Conocen estas montañas desde hace qué? ¿3 días? Yo las conozco desde hace 32 años. Cada roca, cada sendero, cada lugar donde el sonido se amplifica, donde las rocas son inestables, donde la carretera es vulnerable. Ustedes tienen 1000 hombres, pero pueden usar solo 10 a la vez en terreno que yo controlo. Tienen equipo superior, pero no pueden llevarlo a donde necesitan porque destruí sus puentes. Tienen más munición, pero la desperdician disparando a sombras, mientras mis hombres toman cada disparo cuidadosamente. No me rindo a mí porque tenga más hombres. Se rinde porque las montañas están de mi lado. Y las montañas son enemigo que no puede derrotar. Hubo largo silencio. Finalmente, Weber habló. ¿Qué términos ofrece? Los términos, Joseph propuso términos simples. Rendición completa de armas, todos los rifles, pistolas, granadas, munición. Retención de equipo personal. Los soldados podían mantener ropa, objetos personales, documentos de identidad. Tratamiento médico para heridos. Joseph coordinaría con médicos locales internamiento temporal. Los alemanes serían alojados en pueblos locales bajo guardia hasta que pudieran ser transferidos a autoridades aliadas, no ejecuciones. Garantía explícita de que ningún prisionero sería ejecutado sumariamente. Weber contrapropuso. ¿Y si en lugar de rendirnos completamente, simplemente abandonamos nuestro equipo y se nos permite continuar a España sin armas? Joseph negó con la cabeza. No, España es aliada de Alemania. Si llegan allí, eventualmente regresan a la guerra. No puedo permitirlo. Entonces moriremos luchando, amenazó Weber. No, respondió Joseph calmadamente. Sus hombres no lo seguirán. Ya he escuchado reportes de que 200 se niegan a luchar. Si ordena continuar, probablemente lo arresten sus propios soldados y negocien rendición de todas formas. Esto solo ahorra tiempo. Weber sabía que Joseph tenía razón. Su comando se había desintegrado. 12 horas para consultar con mis hombres, dijo Weber. 6 horas, contraofreció Joseph. Cada hora que espero es hora en que algún soldado joven muere innecesariamente. 6 horas. Luego reinicio los ataques. Weber aceptó. El Final Weber regresó a su columna y reunió a sus oficiales y suboficiales superiores. Les presentó la situación honestamente. Hemos perdido 117 muertos, 180 plus heridos. Estamos atrapados. No podemos avanzar. No podemos retirarnos. El enemigo resulta que son solo 36 hombres.
nos ha derrotado tácticamente usando el terreno contra nosotros. Podemos continuar luchando y morir lentamente. O podemos rendirnos bajo términos que garantizan nuestras vidas. Como oficial al mando, mi inclinación es luchar hasta el final. Pero no es mi vida sola. Son las vidas de 1000 hombres, muchos de los cuales ya no quieren luchar. Votemos. Mayoría decide. El voto fue 743 a favor de rendirse, 257 a favor de continuar luchando. Weber, a pesar de sus instintos, aceptó el voto mayoritario. A las 8:00 p.m. del 20 de octubre de 1944, el Obersturmbannführer Klaus Weber formalmente se rindió a Joseph Melich. En ceremonia improvisada en el centro de Villayer, aproximadamente 1000 soldados alemanes, 883 ilesos o heridos levemente, 117 heridos gravemente, depositaron sus armas en pila en la plaza del pueblo. Joseph observaba con sus 36 guerrilleros formados. Primera vez que los alemanes veían cuántos eran realmente. Cuando los alemanes vieron la fuerza completa que los había derrotado, hubo murmullo de incredulidad. ¿Esos son todos?, preguntó soldado alemán. «Esos son todos», confirmó su compañero. «Mein Gott, fuimos derrotados por una cuadrilla». Joseph dirigió palabras breves a los prisioneros en su alemán funcional. Han luchado con valentía, pero lucharon en terreno que no conocían contra enemigo que sí. No hay deshonor en rendirse cuando continuar significa muerte sin propósito. Serán tratados con respeto. Recibirán comida, refugio, atención médica. Eventualmente serán transferidos a autoridades aliadas apropiadas. La guerra para ustedes ha terminado. Sean agradecidos de estar vivos. Las consecuencias. La derrota de la columna de Weber tuvo ramificaciones más allá del evento mismo. Impacto militar inmediato. 100 soldados alemanes efectivamente removidos de la guerra. Aproximadamente 40 vehículos capturados o destruidos, munición y equipos significativos capturados. Demostración de que fuerzas guerrilleras pequeñas pero bien dirigidas podían derrotar unidades regulares mucho más grandes usando terreno apropiadamente. Impacto en la moral. La historia se esparció rápidamente a través de redes de resistencia. Demostró que alemanes en retirada eran vulnerables. Inspiró otras acciones de resistencia en Pirineos y en otros lugares. Impacto en Joseph personalmente. Fue promovido a coronel en el Ejército Republicano Español en exilio, título honorario. Se convirtió en leyenda en comunidades de resistencia catalanas. Continuó operaciones guerrilleras hasta el final de la guerra. El costo. Durante los 3 días de operación, los 36 guerrilleros de Joseph sufrieron 2 muertos, ambos en emboscadas nocturnas, 5 heridos, ninguno gravemente, 0 capturados. Habían matado o herido aproximadamente 300 alemanes y capturado 883 más. Ratio de bajas, aproximadamente 150-1 a favor de Joseph. La vida. Después de la guerra, Joseph Melich continuó luchando hasta mayo de 1945. Después de la victoria aliada, esperaba que con el fin del fascismo en Europa, España también sería liberada de Franco. No fue así. Los aliados, preocupados por la estabilidad y anticomunismo, toleraron a Franco. España permaneció dictadura hasta 1975. Joseph no podía regresar a España. Franco ejecutaba republicanos. Permaneció en Francia como exiliado. Volvió a su profesión original, carpintería. Abrió taller pequeño en Toulouse. Vivió vida tranquila, modesta. Raramente hablaba sobre sus hazañas guerrilleras.
Cuando la gente preguntaba, respondía con característica modestia. Hice lo que la montaña me enseñó, nada más. Pero los que sirvieron bajo él contaban historia diferente. Ramón, su lugarteniente, después escribió: Josep era carpintero que entendía que guerra es construcción en reversa. Como carpintero identifica vetas débiles en madera, Josep identificaba debilidades en posiciones enemigas. Como carpintero construye estructura que usa fuerza de material eficientemente. Josep construía emboscadas que usaban terreno eficientemente. No era genio militar en sentido tradicional. Era artesano que aplicaba principios de su oficio a combate. Y resultó que buenos principios de carpintería son también buenos principios de guerra de guerrillas. Conocer tu material, terreno, usar mínima fuerza necesaria, hacer que estructura, batalla, se sostenga sola. Josep Melich murió en 1989 a los 77 años en Toulouse. En su funeral, aproximadamente 300 personas asistieron. Muchos ex-guerrilleros, algunos ex-prisioneros alemanes que habían hecho paz con su captor, y docenas de catalanes que simplemente querían honrar al carpintero que había demostrado que valentía no requiere números. En su lápida, por su petición, solo esto: Josep Melich Sanui, 1912-1989, carpintero. Sin mención de rangos militares, batallas o los 100.000 alemanes que capturó con 36 hombres. Porque para Josep, esa acción no lo definía. Era simplemente lo que las circunstancias requirieron. Y cuando las circunstancias cambiaron, volvió a ser lo que siempre había sido: carpintero que entendía cómo leer vetas, construir estructuras y hacer que materiales trabajaran con sus fuerzas naturales en lugar de contra ellas. Las montañas recordaban, y eso era suficiente. El legado. La batalla del Valle de Arán, en octubre de 1944, es estudiada en algunas academias militares como ejemplo perfecto de guerra de guerrillas. Lecciones tácticas. Conocimiento del terreno. Multiplica efectividad de fuerza pequeña exponencialmente. Guerra psicológica puede ser más efectiva que fuego directo. Convertir fortalezas del enemigo, números, equipo, en debilidades usando terreno apropiado. La moral es tan importante como material. No necesitas ganar en combate directo. Solo necesitas hacer que continuar sea más costoso que rendirse. El contraste. Los alemanes tenían superioridad en todo aspecto material: números, armas, entrenamiento formal, equipo. Josep tenía superioridad en un solo aspecto: conocimiento del terreno. Ese un aspecto fue suficiente para vencer todos los otros. La ironía. Klaus Weber era oficial profesional, entrenado en academias militares alemanas prestigiosas, veterano de campañas en Polonia, Francia, Rusia. Josep Melich era carpintero autodidacta en guerra, sin educación militar formal, cuya única academia fueron las montañas mismas. El profesional fue derrotado por el aficionado porque el profesional sabía teoría, pero el aficionado sabía la tierra. Epílogo. El testimonio alemán. En 1977, Klaus Weber, ahora anciano viviendo en retiro en Bavaria, dio entrevista rara sobre sus experiencias de guerra. Cuando el entrevistador preguntó sobre su derrota más humillante, Weber no dudó. Valle de Arán, octubre de 1944. Comandaba 1000 hombres. Fui derrotado por carpintero con 36 guerrilleros. ¿Cómo pasó? Arrogancia. Asumí que superioridad numérica y material garantizaba victoria. Asumí que entrenamiento profesional vencía conocimiento local. Asumí que el terreno era neutral. Estaba equivocado en todo.
Melich entendía que en guerra de montaña, las montañas son participante, no escenario. Son aliado o enemigo dependiendo de quién las conoce mejor. Él las conocía. Yo no. Cada decisión que tomé era tácticamente correcta según manual. Avanzar en formación de combate, establecer perímetros defensivos, intentar romper puntos de bloqueo con fuerza de asalto. Y cada decisión jugaba en manos de Melich porque estaba haciendo exactamente lo que él esperaba que hiciera. Al final, me rendí no porque sus 36 hombres me derrotaran en batalla. Me rendí porque las montañas me derrotaron. Y Melich simplemente sabía cómo pedirle a las montañas que lucharan por él. No hay deshonor en perder contra enemigo superior, pero perder contra carpintero, eso enseña humildad. Le preguntaron si alguna vez contactó a Melich después de la guerra. Sí, respondió Weber. En 1965 le escribí carta. Le agradecí por tratar a mis hombres con decencia cuando se rindieron. Le pregunté cómo había aprendido a luchar así. Me respondió. Su carta fue corta. La montaña enseña a quien escucha. Yo escuché. Usted no. Tenía razón. La montaña estuvo enseñando todo el tiempo. Yo estaba demasiado ocupado siendo profesional para aprender.